Gloria a Dios, vive Cristo, amén. Bendito sea la gloria del Señor. Damos gloria al Señor un día más, Señor, de hablar de tu palabra, mi Señor. Bendito sea la gloria, Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar hoy de tu palabra, mi Dios. Un día más, Padre mío, agradeciéndote por lo bello, lo bueno y lo decente que eres tú, mi Cristo de la gloria, amén. Bendito sea la gloria de Dios, amén. Abrimos nuestro libro, hermanos, hermanas, quien esté oyendo, Señor, en el libro de Mateo 19, 16, amén. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a hablar de lo que últimamente están sucediendo aquí en la tierra y de lo que muy pronto se verá, porque dice que para el rico le es imposible entrar al reino de Dios que para el pobre, amén. Bendito sea la gloria de Dios. Estamos hablando de un misterio grande, como dice la Biblia, en Cristo Jesús. Ahí mismo, como el joven rico, un hombre rico que a pesar de lo que tenía, no tenía ganado el reino de Dios, sino que él quería hacer lo que quería hacer con su dinero, porque así estamos en esta vida, viendo que la gente que son ricas hacen lo que quieren y deshacen con la vida del pobre, del humilde, del que no tiene nada. Estamos viendo un gobierno rico, no es un presidente pobre, sino es un presidente rico, uno de los más ricos del mundo, uno entre los 10 mejores más ricos del mundo, más poderosos del mundo, incluido por su padre, Noboa, amén. Estamos hablando de aquel presidente de nuestro país. Bendito la gloria, soy ecuatoriano por la misericordia de Dios y alabado sea su nombre de ser ecuatoriano. Santo es su nombre. Y conozco a aquel presidente que tenemos en estos momentos actuales, que es uno de los más ricos del Ecuador. Amén. Bendito sea la gloria. Vamos a hablar de la palabra conforme está escrita la palabra en la Biblia. Amén. Y dice así su palabra, va a ser lecturada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El joven rico, como prefacio, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos entendiendo qué hablaba la palabra del Señor aquí, ¿no? Dice, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Dice la palabra del Señor que aquí en la tierra no hay ni uno más bueno que el Cristo de la gloria, que el Padre del Cristo Jesús, que se llama de Jehová de los ejércitos. Él es el único más bueno que puede haber en la tierra. Aquí en la tierra no hay ni uno que sea más bueno que Jesús. No hay ni uno más bueno que sea su Padre. El único más bueno es el Padre de Jesús, el mismo que Él mismo lo testifica por la palabra. No hay uno más bueno que mi Padre. Estamos hablando de aquel superior supremo que está en el tercer cielo, el único Rey de reyes y Señor de señores, aquel que te dio la vida a ti y a mí para seguir viviendo en esta tierra, aquel que envió a su Hijo a esta tierra a morir por nuestros pecados, para libertar nuestro pecado. La palabra del Señor nos enseña: Maestro bueno. Aún le preguntaban los discípulos al Maestro: Maestro bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros para tener la vida eterna? Jesús le dijo: no hay ni un ser bueno aquí en la tierra, sino mi Padre, aquel que me envió a esta tierra. Él es el único bueno. Yo simplemente soy alguien que viene a dar la palabra de mi Padre, obedecer lo que mi Padre mandó a esta tierra
a recuperar las almas que ya se habían perdido antes de la fundación de la tierra. Ya estaba perdido este mundo. Antes de que tú nacieras, ya este mundo ya estaba perdido, porque recuerda que la Biblia mismo te dice en Génesis que el pecado entró por un hombre, por una mujer, entró el pecado hacia un hombre, y lo de los cuales todos dos fueron destituidos de la gloria del Señor. Ninguno de los dos pudieron entrar al reino de Dios porque fueron desechados de aquel trono blanco que tenían ellos, de aquel huerto del Edén, por causa del pecado. Por eso ellos no eran buenos. Eran buenos antes de cometer el error de comer la fruta que había puesto el Señor, que era prohibida. Antes de eso ellos eran buenos. Eran buenos para la misericordia de Dios porque seguían su obediencia, seguían su mandamiento, seguían su estatuto, seguían la regla de Cristo Jesús que le había puesto en el huerto del Edén. No había pecado en ellos. Pero cuando ellos comenzaron a dejar el pecado que entre en ellos, se contaminaron. Y desde ahí para acá vivimos en el pecado. Aquellos que no son hijos de Dios, seguimos viviendo en pecado. La Biblia nos enseña que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, y más los que lo recibieron lo constituyeron llamado hijo de Dios. Así que varón, varona, hermano, hermana, Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Cristo te está hablando en este momento, Cristo te está diciendo, vuélvete a los caminos del Señor, porque duras pruebas vas a pasar, apartado de mí, nada son. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Le habló Jesús en parábola, diciéndole a aquel varón, aquel siervo del Señor, otro hombre rico, un cobrador de impuestos, que también preguntaba, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Esto es lo que pasa con la gente que tiene demasiado dinero. Este hombre tenía dinero, este joven era rico, era millonario, era posesión de muchas tierras. Como en este momento, en este gobierno hay un hombre que es rico, pero si usted le habla de esta palabra, ese hombre rico también va a ser tan necio como aquel hombre que fue necio, que prefirió morir con todo su dinero y no llevarse nada, porque dice que después de la muerte no te vas a llevar nada, porque todo lo que creaste en la tierra se queda, no te vas a llevar nada. Aún perdiste a tu propia vida, la perdiste por causa de la desobediencia de Dios, por causa de tu energía, por causa de tu braveza, de tu terquedad. Cuando tenías aquí en la tierra para ayudar a tu pueblo, para ayudar a la gente necesitada, tú hacías lo que querías con tu dinero. Esto es lo que dice el Señor, que ayudes al que está necesitado. No importa que tú seas rico, porque aún teniendo el Señor te va a dar más, porque estás haciendo una obra no para el hombre, sino para el pueblo de Dios. Estás ayudando a tu prójimo. La Biblia habla de ayudar a tu prójimo. Si ves caído a tu prójimo, levántalo, dale una mano, ayúdalo en lo que tiene, ayúdalo en lo que él necesita. Sabe que este país se está muriendo de hambre, se está muriendo de trabajo, está necesitando la gente de alimento, pero no solamente de alimento terrenal, sino de alimento espiritual. Y esto es lo que sucede con este varón, que a este varón necesita alimento espiritual para poder gobernar una presidencia aquí en el país, porque la soberbia de él hace y deshace con todo lo que ya estaba escrito. Como es presidente, él quiere hacer lo que le da la gana en el país, pero la Biblia dice que Dios puso y Dios quita. Amén, mis hermanos. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Dios, ¿entienden, hermano? No hay ninguno bueno, sino Dios. Aún el mismo Jesús reconoció que el más bueno que él se llamaba Dios, que era su Padre. Amén. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Y esto es lo que a mucha gente no le gusta. En el libro de Éxodo lo dice, 21 en adelante, amarás a Dios sobre todo tu mente, corazón y alma. Amarás a tu Dios, al único Dios que amas. Y la gente cogieron al otro Dios que ven por aquí. Ese Dios que se le aparece por un muñeco. Ese Dios que se le aparece por medio de una imagen. Ese Dios que se le aparece por medio de una piedra, que ahí está la María, que ahí está la Narcisita, que ahí está la Beata, que ahí está la María Magdalena, que ahí está la Guadalupe. No, no, no. Esos no son dioses. Esos son dioses, pero dioses terrenales para la gente que cree en la idolatría. Para la gente que dice, ahí está llorando la Virgencita María. Ok, la Virgencita María llora, pero llora por tanto dolor que la aumentan a ella, la nombran a ella. Cuando la Biblia solamente habla de 2 palabras de la María. María cuando andaba atrás de Jesús y María cuando fue al sepulcro y cuando María lloró por la muerte de Lázaro. De esa María está hablando. No de la María que está viendo mucha gente que se le aparece por todo lugar. No, 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 no. Dice la palabra del Señor que amará solamente a un solo Dios, que se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Le dijo, ¿y cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amén. No matarás. ¿Qué es lo que está viéndose en esta tierra? Que se están matando los unos a los otros, que están haciendo lo que da la gana al pueblo, lo que le da la gana a la gente. Ahí están esos asesinos, esos criminales, están matando a sus mismos compañeros, la misma mafia se están matando, que un día fueron amigos, un día fueron compañeros de del mismo grupo de mafia. Ahora se están matando entre ellos. Ahora el uno quiere tener más derechos que el otro, pero déjame decirte que aunque mate el uno al otro, de igual nada es de ellos. Esto es lo que está sucediendo últimamente en la tierra. No matarás, cuando la Biblia dice no matarás, y el pueblo está matando. Tanto matan a la gente a bala como matan de lengua a su prójimo. Porque esta lengua también mata a los cristianos. Mata a la gente que es mentirosa. También se están muriendo la gente que son demasiado mentirosas, que no puedo ir al ayuno porque me duele el estómago. No, vamos a un ayuno, no voy a un ayuno. ¿Por qué? Tengo que hacer deberes con mis hijos. Están mintiendo cuando dice su palabra. Primero búscame, primero sígueme, primero sírveme. El resto viene por añadidura. Cuando dice vamos a una vigilia, no, mi Señor, no, mi pastor, no, mi pastora. Mis hijos tienen que hacer deberes. Mis hijas me cayó enferma y tengo que cuidarla. Tengo que guardar de mis hijos, tengo que ver de mi hija, mi pastor, mi pastora. ¿Y qué dice la Biblia? Venid, traed toda tu carga al altar y traer a los enfermos, que en la casa del Señor van a ser sanos. Así está el pueblo de Dios, que por una pequeña enfermedad que le cae a uno de sus hijos, a una de sus hijas, ya no van a la vigilia, ya no van al ayuno, ya no acompañan a su pastor a la campaña, ya no quieren vigilar, ya ni siquiera le dan ganas de ir al culto. Hoy le cayó enferma, un día lunes le cayó enferma la hija, están yendo un día viernes y así dice que están bien con Dios. Así dice que están bien con Dios y me voy con Dios y me voy con Dios a la Nueva Jerusalén. No, 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 mis hermanos, no se engañen a ustedes mismos. Este es el tiempo que la iglesia comienza a levantarse, comienza a glorificar al Dios de la gloria. Es hora de que la iglesia comience a esforzarse, a caminar adelante hacia el Señor, porque estamos en un tiempo tan difícil, es un tiempo demasiado difícil, que aún al frente de tu casa te pueden salir unos enemigos, aún alrededor de tus hogares pueden haber los enemigos, que todo el día dan balas, dan plomo. No, mis hermanos, es tiempo
de que usted y yo glorifiquemos al Señor. Es hora de que usted y yo nos sometamos más a Cristo. Es hora de que usted y yo busquemos más de Dios. No adulterarás. Adulterar no solamente se refiere a que estás haciéndole daño a tu esposo, engañándolo con otro. Adultera la palabra del Señor. Adultera el gozo, la alegría que hay dentro de ti. Cuando tú dices que ya no quieres avanzar, ya no puedes avanzar. Avanza, mujer, avanza, varón. Cristo está a la puerta. Cristo te está llamando. Cristo te está diciendo, ven a mí, hijo, hija mía. Ven a mí, yo te espero con los brazos abiertos. Vuelve a mi casa. Vuelve a mi casa. Más vale estar un día en mi casa que estar un día fuera de mi casa, que es como 1000 años estar fuera de mi astrio. Amén. Mis hermanos, bendito sea la gloria del Señor. Seguimos. No dirás falso testimonio. Y esto es lo que pasa en muchas iglesias, los falsos testimonios. El que acusa a su prójimo, el que ve a su prójimo haciendo algo malo y ya está dando testimonio al hermano. Este varón me está haciendo quedar mal a la iglesia, está haciendo quedar mal al pastor, está haciendo quedar mal a los miembros de la iglesia. No, mi hermano. Ve a la iglesia con un testimonio que sea verdadero, no falso. Quizás aquel hombre, aquel varón está dando una palabra, aquel varón que está necesitado de una palabra, y tú estás dando un falso testimonio de que aquel hombre se está juntando con el hombre que no debe juntarse. Pero recuerda que la palabra dice, ve y predícale la palabra a tu hermano, al que está necesitado. Ve y enséñale a tu hermano que está necesitado de esta palabra. Ve y restablece ese hogar, esa familia que está falta de esta palabra. Ve y explícale y corrígele lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Cuando el hombre o la mujer de Dios está sometida a la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios primeramente, es el hombre que lleva una palabra a aquel hombre para que se vuelva a los caminos de Dios. Cuidado, vas a estar tú interponiéndote con aquel varón que le está llevando una buena palabra a aquel varón, a aquella mujer, a aquel varón que está necesitado de esa palabra, y te vayas a meter la pata cuando no debes meterla nada, sino que déjalo, que él está hablando de la palabra. Y si él no está hablando de la palabra, él tendrá que rendirle cuenta a Dios por los actos buenos o por los actos malos que hizo contra aquella familia, contra aquel hogar, contra aquella mujer, contra aquel varón, contra aquel siervo o ex siervo, o como se llame, apartado de los caminos de Dios. Amén, mis hermanos. Y seguimos esto. No dar falso testimonio. Mira primeramente, limpiarte la viga que tienes dentro de tus ojos para después sacar la paja que tienen tus hermanos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que ya se ha perdido mucho. Y esto es lo que ya se ha perdido en muchos hogares. Esto es lo que se ha perdido en todos los hogares que yo he visto. Y no es porque me lo han contado, sino que lo he visto. Los hijos contra los padres. La madre contra las hijas. Aún hay madres que se dejan gritar de sus hijos cuando sus hijos son menores de edad, cuando sus hijos tienen una edad de 7 años para abajo, son más gritones, más bravos que la misma madre, que quieren ellos ponerle una ley a la madre y al padre, que en vez del padre ponerle la ley a los hijos. En vez de que los padres ordenen a sus hijos, los hijos quieren ordenar a sus padres. ¿Dónde se ha perdido toda la lealtad, toda la madurez del niño hacia el padre? Porque esto es lo que está pasando en todos los hogares, en toda casa, aún incluso en la misma iglesia está sucediendo esto, que los niños quieren obedecer más, quieren hacer obedecer a sus padres, que en vez de los padres hacer obedecer a los hijos.
Esto es lo que últimamente se está viviendo en la iglesia, en la casa de Dios. Que el niño que llora, le dan el celular. Niño que le hace un berrinche, le dan el celular. Toda cosa que hagan sus hijos es el celular que le dan a la madre. También los padres le dan el celular a los hijos. Cuando dice su palabra, en la casa de mi Padre hay que honrar al Padre, hay que honrar al Hijo y al Espíritu Santo. No a estar chateando, no a estar dándole el celular a sus hijos en la iglesia, sino que más vale estar glorificando y alabando al Rey de la Gloria dentro del altar del Señor. Porque el mismo Dios mismo lo dijo: sácate la sandalia, porque lo que estás pisando es tierra santa, es tierra sagrada, porque yo soy santo y tú sé santo, y si eres santo, santifícate aún más. Eso es lo que está entrando a la iglesia: la rebeldía, la malcriadez, la insensatez, la desobediencia. Es lo que últimamente se está viviendo en las iglesias. Ya no le hacen caso a su pastor, ya no le hacen caso a su pastora. Ellos quieren poner su propia autoridad. Ya no quieren obedecer al pastor lo que el pastor le manda hacer, sino que ellos mismos han puesto lo que le llaman en la tierra su sindicalismo. Yo hago lo que yo quiero hacer y punto. A mí nadie me manda, porque a mí quien me manda es Dios, no me manda el pastor. Pero recuerda que el Señor puso a alguien que esté encargado de la iglesia. La iglesia tampoco no es del pastor, sino que es un siervo de Dios que está establecido en ese lugar para que te enseñe a ti y tú enseñes a los que vienen detrás de ti. Ese pastor que tú lo tienes, o esa pastora que tú lo tienes delante de ti todos los días, es el que vela por ti y por mí, día y tras noche, orando, vigilando, ayunando, mientras tú te pasas en tu casa durmiendo, roncando, mientras tú te la pasas comiendo, mientras tú no quieres ni vigilar, y tú por lo demás consiguiente tampoco no quieres ni acompañar a la campaña a tu pastor y a tu pastora. Eso es la palabra del Señor, y eso es lo que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu pastor como tu pastor te ama a ti, y ama a tu hermano como tu hermano te ama a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, te estás amando a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si ni a ti mismo te amas? ¿Cómo puedes amar al que no ves si no amas al que ves? Ayuden a sus pastores, ayudan a su pastor a levantar en esa iglesia. Por algo son escogidos ustedes como miembros de la iglesia. El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Todo lo había guardado de su juventud. Este varón no era un hombre cualquiera, era un hombre que conocía de la ley del Señor, era un hombre que conocía de la palabra de Dios. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Todo lo tenía, todo lo había dado, pero había algo que él no había hecho. Había algo que él no entendía. Había algo que el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios, no entiende. Dice su palabra: más hacer tesoro en el reino de los cielos que hacer tesoro en la tierra. Últimamente el hombre está haciendo tesoro en la tierra, pero se olvidaron que el tesoro de la tierra se queda, se pierde aquí en la tierra, porque no te vas a llevar nada. Pero más dice Jesús: hacer tesoro en el reino de los cielos, no en la tierra. Este joven había hecho todo aquí en la tierra. Daba diezmo, daba ofrenda,
ayudaba al necesitado, repartía alimentos para lo que tenía, pero recuerden, ¿qué más tengo que hacer? Ve y vende lo que tiene y compártelo. A ella no le gustó. A ella no le gustó, pues. Qué rico le va a gustar vender sus cosas. Qué rico va a querer vender todo y dárselo a los que no tienen. No hay ningún rico que entre al reino de los cielos si no haya hecho lo que la palabra mandó a hacer. Así que mis hermanos, mis hermanas, no hacéis tesoros en la tierra, más hacéis tesoros en el reino de los cielos. Este hombre, este joven rico, por querer hacer tanto tesoro en la tierra, se quedó. Pero la misericordia de Dios, que este hombre, por la misericordia de Dios, no entró, se quedó. Porque dice la palabra del Señor más adelante, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo lo es posible. El hombre no va a dejar el dinero. El hombre teniendo dinero quiere más dinero tener. Pero el hombre que se humilla a Dios y hace lo que Dios mandó a hacer, vender y darle a los necesitados, ese es el hombre que guarda su tesoro en el reino de los cielos, no en la tierra. Ese es el hombre que sembró en el reino de los cielos. Allá está cosechando su gloria. Allá está cosechando todo lo que él ha hecho aquí en la tierra. Allá está guardando todo su tesoro para el día que él deje de existir en la tierra y vaya a su trono del Señor. Allá él tendrá su tesoro guardado. ¿Y cuál es su tesoro? Su alma, que le pertenezca a Cristo Jesús, porque ha hecho lo que la Biblia ha dicho, lo que la palabra del Señor ha explicado. Guardar tesoro en el cielo, no en la tierra. Mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quizás para este hombre le fue imposible, porque más abajo dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de Dios. ¿Qué estamos hablando? Comparando al hombre con un camello en una aguja. En el hueco de una aguja similar a un huequito chiquititito. Ni el dedo de mi mano entra en ese huequito. Y ahora un camello que es horrendo animal. Ahora un hombre, ¿qué va a entrar? Pero no se hablaba de que era el hombre, no se hablaba del camello, sino que se hablaba de lo que está viéndose arriba. El pueblo es ancho, la tierra es ancha, pero el reino de Dios es pequeño. Dice su palabra del Señor que la puerta ancha y la puerta angosta. Muchos cogieron la puerta ancha y se perdieron, pero los que entraron por la puerta angosta, estrecha, fueron los que fueron salvos por el Cristo de la gloria y entraron en su reino y entrarán en su reino. Porque la puerta ancha es espaciosa que te lleva a la perdición, más la puerta angosta es la que te lleva a la salvación. ¿Entendéis, hermano? Cumple lo que dice la Biblia. Tú que tienes dinero, tú que no te gusta ofrendar, tú que no te gusta diezmar, y peormente tú que no te gusta dar lo que se llama la primicia. ¿Entendéis, hermano? Tú que estás viendo, tú que estás escuchando este mensaje, a ti te digo, no hagas tesoro en la tierra. Hacer tesoro más vale en el reino de los cielos, porque tú y tu dinero se quedan aquí y tu alma va hacia abajo. Y si tú haces lo bueno, tu alma corre hacia arriba, a donde está Cristo Jesús, al tercer cielo, a donde van todos los que obedecen su palabra. Amén, mis hermanos. Seguimos. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Están escuchando, varones? Nosotros que de ser juzgados pasaremos a juzgar a la tierra, al pueblo de Israel, porque nosotros estaremos sentados a la diestra de nuestro Padre, a la derecha de nuestro Padre, al lado de Jesús de Nazaret. El día que el mismo Cristo, la gloria, vaya a juzgar al pueblo, nos van a coger a nosotros como jueces. ¿A dónde vas a estar tú? A ver, tú, ¿conoces a Julián tal? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Que le llevaste la palabra? Sí. ¿Le dijiste la buena nueva? Sí. ¿Le diste la salvación? Sí. ¿Glorificaste mi nombre? Sí. ¿Le enseñaste a adorar? Sí. ¿Le enseñaste a predicar? Sí. ¿Y por qué no ha hecho nada de eso? Sí, le enseñé, mi Señor, como usted me mandó, y a ser discípulo por todo lugar, predicando tu evangelio y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todo eso hice, Padre. Seremos juzgados como Él va a ser juzgado. Tus obras serán reconocidas. Pero aquel que no tiene obra y no tiene fe, no verá la gloria de Dios. Amén. Y también nos sentaremos junto con Él. Y vendremos con Él en el día del juicio final. Vendremos a pelear contra el enemigo llamado Satanás, que Jehová lo reprenda. Viene su iglesia a pelear con él. Bendito sea la gloria de Dios. Y solamente se quedarán en la tierra los que no le sirvieron a Dios, los que no glorificaron su nombre, los que no le sirvieron, sino los que lo desobedecieron, los que no querían oír su palabra, los que no querían escuchar su palabra, los desobedientes, los rebeldes, los malcriados, los orgullosos se quedaron, los asesinos, los fornicarios, los adúlteros, todo eso se quedaron, los ávaros se quedaron por no creer en la palabra de Dios, por no creer que en estos momentos nosotros estamos en los últimos tiempos. Cristo viene, hermano, Cristo viene. Tenemos también por otro hombre que era rico igual, llamado Lázaro, con el rico. El rico se fue al infierno y Lázaro se fue al seno de Abraham, al cielo. ¿Y qué dijo el rico? Padre Abraham reconoció que había un padre, como en los tiempos antiguos, de la ley antigua mosaica. El padre era Abraham. Por eso dice la Biblia en Juan 8:34, si vosotros hacéis la obra de Abraham me reconocieran, pero no la han hecho. Cuando este hombre le habló sobre Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro que me moje la lengua, porque mi lengua está seca. ¿Dónde había ido ese hombre? Se había ido derecho al infierno, directo al infierno, y Abraham se fue al reino de los cielos. Así es el hombre rico, que teniendo dinero y aún más dinero quiere. Aún de los poquitos que tiene el pobre no le quiere dar nada. Antes le quitan al pobre y el rico quiere tener más. Así es este pueblo, así es este país últimamente. Que el rico quiere enriquecerse más y el pobre más pobreza le dan. No hacéis tesoros en la tierra, haced tesoros en el reino de los cielos. Tengo 5 hermanos que aún viven. Envíalo a Abraham
a que hable de mí, que yo hice lo malo, que ellos hagan lo bueno, que ellos hagan lo bueno. Reconoció aquel hombre, aquel rico reconoció, pero ya no en el cielo, ya no vivo, sino en el infierno, reconoció que había desobedecido la palabra de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, varón de Dios, o hombre creyente de la palabra, no haga tesoro en la tierra, hacelo en el reino de los cielos. Claro que el dinero en la tierra te va a valer mucho para sobrevivir, pero recuerda que así como Dios te da un trabajo, tú también debes hacer lo que dice la palabra. Da de lo que recibiste y dalo con amor, dalo con integridad. Que no sepa la derecha lo que hizo la derecha, que no lo sepa la izquierda, porque tú debes darlo de corazón. Si Dios te dio un trabajo, ve y tú dale lo que pertenece a Dios en el altar de Dios. Lo que le pertenece a Dios, dáselo como ofrenda, como primicia o como diezmo. De ahí usted no tenga y no se ponga a pelear lo que haga el pastor con ese dinero. Amén. Porque Él dice, todos los que trabajan en su altar deben primeramente comer del altar. Todos los que trabajan de su altar deben de comer del altar. Recuerde que el varón de Dios, el siervo de Dios o el pastor de Dios no es un hombre asalariado. Es un hombre que Dios lo puso en ese lugar para enseñar lo que Él manda a enseñarle por medio de la boca de Él al pueblo. Amén. Así que mis hermanos, cumpla lo que dice la palabra del Señor y obedezca lo que su pastor le dice. Vamos a vigilar, vigilar. Vamos a ayunar, ayunar. Vamos a la campaña, vamos a la campaña. ¿Me entendéis? Si hay que orar, oremos. Antes de salir a cualquier lugar que vayamos. Amén. Bendito la gloria del Señor. Te doy la gloria, le doy la honra al Padre mío, Espíritu Santo de Dios, por esta preciosa palabra. Amén. El joven rico, como tú y yo somos ricos. Yo soy rico y recontra que rico por la gracia de Dios, y mi reino está en los cielos, no aquí en la tierra. En el reino de Dios, allá está mi riqueza, que espero que la suya también esté en el reino de Dios, su riqueza, su tesoro, guardado allá, para el día del juicio, para poder rendir cuenta, tanto usted como yo. Amén. Alabado sea su nombre, le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, por esta maravillosa y preciosa palabra del Rey de la Gloria. Amén. Palabra de Mateo 19:16. El joven rico. Amén. Usted y yo somos ricos por misericordia, por la gracia de Dios, y nuestro tesoro lo tenemos en el tercer cielo ganado. Pero sí que lo hemos ganado. Gloria a Dios. Amén.